Bueno, guatón, ahí lo mandaste. Sí. Vayan prendiendo micrófono, hablando por el chat si no entienden algo, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero puta, soy alumno igual que usted, así que eh, ya, yo creo que le vamos a dar nomás. Escucho como un teclado de alguien como que está tipeando. Martín Figueroa, silencia tu micrófono. Lo Ya, siento. está bien. Ya, lo primero que tienen que saber es qué es programar. Entonces vamos a partir de la base que ustedes no saben ni siquiera qué es programar. Programar desde lo más amplio es básicamente darle instrucciones al computador. Desde muy simple en adelante es darle instrucciones al computador para solucionar un problema. Nosotros en el día a día, cada vez que le damos una instrucción a nuestro computador, estamos programando, o a nuestro celular. Pero antes, todos los computadores se trabajaban desde programación con código y uno no podía usar un computador sin saber programar. Y hoy en día, y desde que se creó el primer Mac con Steve Jobs, nosotros trabajamos sobre interfaces gráficas. Entonces, el código que está, todo este código que nosotros vemos, que es el que corre al final detrás de los computadores, el lenguaje con el que los computadores se mueven, hoy en día está oculto, se corre por detrás, se dice. Y lo que uno ve es una interfaz gráfica, que uno aprieta un botón y se corre un código, pero uno no ve el código detrás, simplemente ve cómo funciona. Eh, a ver, ya. Entonces, antes, la única manera de darle instrucciones a un computador era programando con código. Y eso limitaba mucho la cantidad de gente que podía programar y que podía usar un computador, porque aprender a programar es como aprender a usar un lenguaje, porque básicamente todos los lenguajes de programación tienen su sintaxis y para poder manejarte en un lenguaje de programación tenéis que aprenderla. Entonces, era poco práctico tener como puros computadores que trabajaban desde código y que nadie más pudiera usar. Entonces, ahí surge el primer Mac Online, que era con una interfaz gráfica muy básica, pero que permitió que gente que no sabía de programación pudiera operar un computador. Y hoy en día todo lo que nosotros tenemos en verdad corre a través de código, pero con interfaz gráfica, entonces uno no ve el código detrás. De la programación y lo que les decía es que todo el software del mundo hoy en día se trabaja, o sea, cuando se desarrolla software y se programa, se trabaja por un lado en lo que se conoce como backend, que es la parte de atrás, que es el código en sí, y el frontend, que es el contenido gráfico que se diseña. Entonces, nosotros tenemos oculto el backend, pero al final es todo el código que está detrás de cada uno de los, cuando uno usa cualquier aplicación del celular y cualquier computador. ¿Para qué sirven los lenguajes de programación? Los lenguajes de programación transforman las instrucciones en un lenguaje que el computador reconoce, porque nosotros para darle instrucciones tenemos que de algún modo comunicarnos en una forma que el computador entiende, y cada lenguaje de programación es distinto y tiene su propia sintaxis. Su sintaxis es como el lenguaje, como los distintos códigos que hay para los distintos lenguajes. Cada lenguaje tiene su propio código específico para darle instrucciones. Eh, y en grande, todos los códigos, al final, el computador lo que siempre reconoce es código binario. Uno trabaja con Python, pero el computador a la larga lo que hace es transformar ese Python a código binario, que es el código más básico, que son puros ceros y unos, que es como lo que uno conoce así que ve en las películas. Eh, y a lo largo de los años se han inventado millones de lenguajes, de hecho existen más lenguajes de programación que idiomas, eh, para distintos usos. Y hay lenguajes que se van poniendo de moda, como es Python hoy día, como es Java, C++, los que ven acá en la foto a la derecha, en grandes son los que hoy en día están más famosos, pero hay más lenguajes que idiomas, entonces, idiomas hablados, entonces, puta, uno entiende que hay, para cada cosa uno puede crearle un lenguaje, porque cualquier persona puede armar su propio lenguaje. Pero los que se hacen más famosos y con los que se trabaja como internacionalmente son los que, eh, por dos motivos, los que tienen mayor comunidad, o sea, mayor cantidad de gente, que van armando comunidades, al final que se van apoyando y también los lenguajes que son más fáciles de entender y que tienen un uso más práctico en la vida cotidiana.
Entonces, entre ellos está Python, C++, Ruby, Java, PHP, HTML, distintos lenguajes para distintas funciones. ¿Por qué se usa Python y por qué nosotros estamos empezando a aprender con Python? Nosotros estamos empezando a aprender con Python porque es a la vez un lenguaje amigable y tiene sintaxis simple. O sea, dentro de los lenguajes de programación hay lenguajes que son muy áridos, o sea, por ejemplo, para imprimir un print hola hay que escribir 150 líneas de código, versus en Python que uno hace un print y en una línea puede imprimir hola. Teniendo eso en cuenta, es un lenguaje que además está es muy famoso y muy popular hoy en día. Se ha reconocido desde el 2018 como el lenguaje de la década, lo han reconocido incluso, y básicamente por eso nosotros estamos aprendiendo con Python. Y mira, por ejemplo, acá hay un par de códigos a la derecha de cómo se hace Hola Mundo en distintos, como siempre que uno empieza a aprender programación, es como tradición que lo primero que se enseñe es a imprimir un Hola Mundo. Y en Python, acá tenemos abajo, es print Hola Mundo, súper fácil, versus en cualquier otro lenguaje, que, pucha, si ven ahí a la derecha en Java, en Go, en C++ o en C, es mucho más complejo. Entonces, ahí está el tema que les decía, la versatilidad. Lo primero que uno tiene que empezar a aprender cuando empieza a ver Python y cuando empieza a ver cualquier lenguaje de programación es que los computadores almacenan información a través de variables. Y dicho eso, en Python existen variables numéricas de texto booleano, lista, y seguramente más adelante van a conocer más, pero por ahora está bien que se queden con eso. Entonces, el computador, para trabajar en distintas operaciones, tiene que tener definidas variables de distinto tipo. Entonces, nosotros vamos a empezar a ver primero los tipos de variables. Yo voy a abrir, si ustedes pueden, tienen en la carpeta del Drive un archivo que se llama Hola Mundo y un archivo que se llama Variables. Y yo ahora voy a dejar de presentar y les voy a mostrar, vamos a abrir PyCharm y vamos a empezar a probar con el código de variables que les puse. Se supone que yo ahora puedo presentar acá, denme un segundo. Ya, y ahí ustedes deberían estar viendo el código PyCharm, que es el de variables. Ustedes lo pueden descargar y podemos ir probando. Entonces la idea, el primer tipo de variables que se definen son los int o números enteros. Para definir un número entero, cuando uno define una variable y cualquier variable en un lenguaje de programación puede tener cualquier nombre, por ejemplo a esta le puse número entero, sin espacios entre medio, yo por eso le pongo guión bajo, y cualquiera que no sea una operación propia de Python, por ejemplo, que no sea un lenguaje propio de la sintaxis. No le puedo poner if a una operación porque está llamando a la variable, o sea, a la operación if y no a la variable if. Entonces, dentro del número entero... Creo que Te cuidaron. Estudian. Mutealo todo nomás, dale. Es que yo no soy anfitrión, espérate. Guatón, si voy a mutear a la gente. Ya. Y entonces están las dos formas de definir. Todos los lenguajes de programación tienen inputs y outputs. Un input es cuando uno le ingresa un código al computador y un output es cuando tú sacas un lenguaje al computador. Entonces, yo puedo definir como un número entero una variable fija, por ejemplo 5, o puedo hacerlo a través de un input llamando a que un usuario ingrese un número entero. Entonces, si yo corro este código, por eso les dejé la carpeta, me va a decir, uno define el tipo de variable que quiere hacer cuando hace un input, le pone input y después en siguiente paréntesis le pone entre comillas el texto que quieres preguntar a la hora de ingresar la variable. Entonces yo acá la estoy corriendo y me dice ingresar un número entero. Ingresar 10. Eso hasta ahora. El segundo tipo de variable son los float o números decimales. Entonces, de nuevo, uno puede definir un número estático, una variable estática como 5.1, o también la puede preguntar al usuario con input. Entonces ahora en vez de int input es float input porque float hace referencia a números decimales.
Entonces ahora me está diciendo ingreso un decimal, 5.2, por ejemplo. El tercer tipo de variable son los strings o cadenas de texto, y uno puede definir, por ejemplo, acá texto como, todos los strings se hacen entre comillas, hola, y eso va a referirse al texto hola, o puede también hacerlo preguntándole al usuario a través de un string input que sea de hola. Por ejemplo, yo ingreso un texto y yo le puedo poner chao. Entonces, en esas variables se va a ingresar. En la primera que definimos, en esta, el número entero 2, va a quedar el número que le ingresamos, que fue 10. En número decimal 2 va a quedar el decimal que le metí, y en texto 1 va a quedar el chao. Y el cuarto tipo de variables que vamos a ver que sirven acá son los booleanos. Los booleanos son variables que son siempre verdaderas o falsas, son binarias, y sirven después para, por ejemplo, para ciclos o para cumplir desigualdades que vamos a ver más adelante. Ciclos while, condiciones con if, elif y else. Entonces, después más adelante sirven, pero son variables que siempre van a ser true o van a ser false. Esas dos. Y de nuevo, si es que uno quiere hacer un bool y preguntarle al usuario, uno puede definir una variable verdadera como true, una false como false, y puede preguntarle al usuario a través de bool input. Cuando uno ingresa un texto en bool, si es que yo le ingreso cualquier cosa, si es que estoy preguntando en bool, si es que yo le ingreso un texto, se va a guardar por defecto como true. Si es que yo no ingreso nada, se va a guardar como false. Entonces, ahora probemos. Yo dejé acá un print. Si yo quiero imprimir, ya vamos a imprimir primero el número entero, que vamos a definir. El número entero 2. Voy a correr este código no, lo voy a volver a ingresar. Ahora me va a hacer todas estas preguntas que yo le metí a imprimir el número entero. Y me imprimió solamente el único output, que es el número entero que yo metí acá que quería printear. Y puedo hacer eso con todas las variables, y para eso sirven los print. Un print imprime algo o saca algo hacia afuera. Si yo lo que les decía del bool es que las variables booleanas pueden ser true o false, y cuando uno las define, voy a meter todos los datos. Y si yo no meto nada, si es que yo le ingreso un texto y le pongo enter, me va a poner true, porque ingresé algo, y si es que yo lo dejo así, me va a ingresar false. Entonces, así se definen variables booleanas, variables de texto como string, variables decimales y variables de números enteros como int. ¿Por qué hay que definir las variables cuando uno las crea? Porque con el código, Python, por ejemplo, puede sumar dos números, puede multiplicar dos números, puede restar dos números, y eso va a ser distinto que si suma hola con chao. Porque sumar dos números enteros la operación va a ser distinta que sumar dos textos, que simplemente va a unir el texto 1 con el texto 2. Entonces, las distintas variables sirven para después hacer distintas operaciones en Python. Entonces, ahora yo tengo este segundo código, que es el lenguaje o sea, que es el código de operaciones, también lo pueden bajar del Drive. Y antes de partir, espérense, les voy a presentar pantalla de las operaciones que existen en Python. ¿Tienen alguna duda hasta acá como de la definición de variables? Prendan el micrófono más porque no puedo meterme al chat. No. ¿Cómo se abre Python? Ya, pues, seguida. No hay dudas. Ya, está bien. Entonces, lo que les decía, se clasifican en 4 grandes grupos y después las listas, pero las listas las vamos a ver más adelante. Después, con los lenguajes de programación y con Python se pueden hacer distintas operaciones. Ese texto se me coló, no sé qué hacía ahí. Pero acá están todas las distintas operaciones que se pueden hacer. Entonces, suma, resta, multiplicación, división, resto, división parte entera, potencia, y todas estas operaciones que vamos a ir probando. Entonces, esa es una foto para que la tengan, por si acaso, pero yo ahora voy a mostrarles, vamos a llevarlo a código. Tengo un código acá que es con operaciones, si es que lo quieren descargar y correr, pueden ir probando.
Y entonces, operadores numéricos. Primero voy a mostrarles las operaciones que se pueden hacer numéricamente y después les voy a mostrar otro tipo de operaciones y otro tipo de comandos, como comparar, que los vamos a ver después en los ifs y en los condicionales. Pero por ahora yo hice este código que cuando yo le pongo hashtag, lo que hace es para añadir un comentario, para que cuando uno pone gato, al final es un texto que no se va a correr y que simplemente sirve para uno poder ordenarse y organizarse. Entonces yo acá puedo poner cualquier cosa y eso no me lo va a tomar como un código de Python, sino que es como para yo cuando vea el código entienda qué estoy haciendo. En este código definí dos números enteros y definí como distintas variables las distintas operaciones que se pueden hacer: suma, resta, multiplicación, división, elevar, división parte entera y módulo, que son como las principales matemáticas, operaciones matemáticas que se pueden hacer. Entonces, eso es por la parte numérica, y si es que corremos este código, nos va a tirar, tenemos almacenado como variable todas esas operaciones. Yo ahora estoy imprimiendo, si se fijan, la suma. Le voy a dar dos números enteros, 5 y 6, y me va a tirar 11, que es la suma. Si yo cambio acá, pongo la resta, me imprimir la resta, y así con cada uno. Y esto es como más o menos para mostrarles las distintas operaciones que pueden hacer, las operaciones numéricas que pueden hacer al programar. 5 y 7, la resta es menos 2. Operaciones que después son súper importantes, y ahí está la suma, la resta, multiplicación y división. Elevar se hace con 2 asteriscos en vez de 1. Por ejemplo, 5 elevado a 3, 5 elevado a 3. Es que estoy imprimiendo la resta. Voy a poner imprimir, elevar, y al correr, si le pongo 5 a la 3, me debería tirar 125. Y así. Y otro tipo de operación es la división parte entera, que lo que hace es cuando yo divido dos números, me voy a poner, espérense, división parte entera. Si yo lo corro, lo que va a hacer es dividir, o sea, va a dividir los dos números, pero va a dejar solo el resto entero. Si yo le pongo 5 dividido 4, me va a tirar simplemente el 1. 5 dividido 3 me va a tirar 1, porque 5 dividido 3 es 1, algo, solo me tira la parte entera de ese valor. Y el módulo es el resto de la división. Y este módulo después es importante porque cuando te piden identificar si es que un número es exactamente divisible por otro, cuando un número es exactamente divisible por otro, voy a poner módulo. Lo que pasa es que su resto, o el resto de la división del número, va a ser 0. Porque si es que es exactamente divisible, no sobra nada. Si yo pongo 5 dividido en 2, me va a dar 2 y me sobra 1. Si es que yo le pongo un número, por ejemplo, que es exactamente divisible, si yo le pongo 10 y 2, el módulo es 0, porque no sobra nada de la división. Entonces, estos operadores numéricos después les van a servir para hacer distintas operaciones y ir completando los códigos. Yo acá en PyCharm, yo le pongo, ustedes en general, cuando deben haber hecho las tareas de HackerRank, ustedes no le ponen esto, no le ponen nada, ¿verdad? Solo le ponen el input y no le ponen comillas, porque en verdad lo que hace PyCharm es ir comparando si su código, le meten un valor a su código, un computador, que de hecho ni siquiera lo revisa una persona, y veces que sale el código exacto que debería salir. Si es que sale el código exacto que debería salir, te pone los checks, si no, te pone las cruces. Entonces, si es que tú le agregáis, por ejemplo, ingresa un número entero, no va a salir exactamente lo que queréis o sea, lo que HackerRank quiere que salga, porque HackerRank no quiere que salga esto, entonces te lo tira mal. Por eso ustedes programan sin esto, pero yo les recomiendo cuando vayan haciendo el código, que vayan probando con PyCharm. Primero va a instalarse PyCharm, para los que no lo tienen todo instalarse Python en el computador, y después se instalan PyCharm, que es una aplicación gratis que pueden buscan PyCharm en Google y la instalan. Todo esto que les mostré ahora es para operadores numéricos, o sea, para trabajar con ints o trabajar con floats, pero ahora vamos a ver que uno también puede, por ejemplo, sumar textos. Voy a borrar esto acá. Voy a borrar esto. Ya yo tenía acá comentado
le voy a sacar el comentario para que sea un código válido. Ya. Entonces, por ejemplo, si es que uno quiere definir acá 3 variables A, B, C, D y edad. Si es que uno quiere sumar, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Yo voy a definir una variable que sea la suma y voy a decir es A más B más B y nos va a imprimir hola, ¿cómo estás? Si es que yo le pongo así tal cual, como acá no hay espacio y acá tampoco, me va a imprimir hola, ¿cómo estás? Todos juntos. Aquí yo le imprimo esto. Me dice invalid sintaxis. A ver, suma string. Cuando ustedes tienen un error de sintaxis y escribieron algo mal, les va a avisar. Les va a avisar. Python siempre se encarga de tirarte en qué línea tiene un error. Mira, yo acá anoté suma de strings y no lo comenté. Entonces, como no reconoce suma de strings como una variable o como una operación, me tira error y se me olvidó imprimir la suma. Yo voy a imprimir la suma. Print la suma. Imprimo la suma. Va a imprimir hola, ¿cómo estás? Todo junto. No me hizo el espacio. Entonces yo puedo, por ejemplo, al sumar strings, le puedo agregar un espacio. Le voy a agregar acá hola más un espacio más B. Eso es una forma de hacerlo. Eso es una forma de sumar strings. ¿Y qué pasa? Ahí pueden sumar hola, ¿cómo estás? Y si, el problema en general está cuando uno suma strings con números o con enteros, porque cuando uno quiere hacer un print de texto que sea mezcla de números con enteros, si es que yo quiero sumar, hay dos maneras de hacer un print. Uno puede hacer, por ejemplo, puedo poner A, edad, y lo que va a hacer es imprimir hola 18, y la otra forma de hacer print, que es como, por ejemplo, en el ejercicio este que había que hacer el rombo, hay que hacerlo con más en vez de con coma. Hay dos maneras de imprimir, como les dije, sumando o con la coma, porque al ponerle la coma te hace un espacio más de lo que debería hacer. Cuando uno suma las dos variables, no te hace el espacio extra, pero si es que yo lo dejo así tal cual, no va a poder sumar un texto con un número. Si yo corro esto, me va a decir operación inválida. Me dice canonly concatenate string not int. Entonces, cuando ustedes quieren sumar dos variables, una que sea de texto y otra que sea de número, tienen que definir que la variable numérica pase a ser de texto. Entonces, para definirla como un texto, le ponen str entre paréntesis antes, entonces esa variable que antes era un 18 nomás, el número 18, pasa a ser el texto 18. Entonces, ahora si lo corro, me va a imprimir hola 18. Le puedo poner un espacio acá para que quede más claro, pero al final es lo mismo. Eso es con suma de strings y suma de strings con int. Después, voy a dejar de presentar, espérense. Vienen las condicionales. Denme un segundo. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguno tiene alguna duda? No. Ya, démosle entonces. Lo siguiente que ustedes tienen que aprender son condicionales. Las condicionales son, por ejemplo, cuando uno, en vez de tener, si es que uno quiere imprimir un código cuando se cumple una condición y otro código cuando se cumple otro, uno usa condicionales. Y las condicionales son if, elif y else. Si, y acá lo puse, si pasa algo, vamos a ejecutar una parte del código, si no, vamos a ejecutar otra, y en cualquier otro caso que equivale al else, vamos a ejecutar este código. Entonces, eso llevado a la práctica, yo les dejé otro, espérense, les dejé otro archivo con los if, y si nos vamos acá a los ifs, le puse if, lo pueden descargar, vamos a hacer un código que te ingrese un número y te diga si es menor que 10, si que está entre 10 y 100, si que es mayor que 100. Entonces aquí vamos a aplicar el tema de los ifs. Los ifs son básicamente condicionales. Entonces yo pongo if, una condición, en este caso que A sea menor que 10, voy a imprimir el string de A. ¿Se acuerdan que A era un número? Entonces no puedo ponerlo como
A pelado, porque si no me va a tirar el error de como no puedo concatenar strings con int. Y es menor de, acá lo dejé para que lo completáramos ahora, la condición dice que es menor que 10. Entonces se va a imprimir, si es que yo al ingresar el número, con el int es menor que 10, me va a decir A es menor que 10. Me va a decir el número es menor que 10, ¿verdad? En el otro caso, si es que A es mayor que 10, cuando uno en general puede saltarse el if. El if es para una segunda condición. En general, muchas veces el código va a estar solo con if y con else. Si pasa algo, hagamos esto, en cualquier otro caso, hagamos otro. El if sirve para poner una segunda condición dentro de las condiciones. En este otro caso vamos a hacer esto. Y por último, si es que no se cumple ninguna de las anteriores, aplicamos el else. El else se va a cumplir en cualquier otro caso. En el segundo caso decimos, si es que A está entre 10 y 100, vamos a imprimir A, el string de A, porque no es un int, está entre 10 y 100. Entonces nos debería imprimir eso. Y por último, en cualquier otro caso, la única posibilidad que nos queda, si es que A no es mayor que 10 y A es mayor que, o sea, si es que A es mayor que 10 y mayor que 100, es porque A es mayor que 100 y en cualquier otro caso se va a imprimir eso. Entonces, si corremos este código, vamos a tener, nos va a hacer ingresar un número. Si yo le pongo 100, 100 es mayor que 100, me tiró una cuestión que no se puede. ¿Por qué me tiró eso? Porque yo le dije que para cualquier otro caso, si es que 100 era mayor que 100, o sea, si es que el número era mayor que 100, me tirará 100 es mayor que 100. Si yo le pongo acá mayor o igual, porque cuando uno pone condicionales nunca se incluye el último. Pero si ahora le pongo mayor o igual y le meto el 100, me va a decir como está entre 10 y 100. Si le pongo 100, 100 está entre 10 y 100. De hecho, ahí me faltó un espacio. Si yo le pongo un número menor que 10, me va a imprimir 7 es menor que 10. Si yo le pongo un número mayor que 100, 400 es mayor que 100. Entonces esa es una aplicación de el if y else. ¿Tienen alguna duda de condicionales hasta ahora? No. No, mi rey. Ya, bueno. Entonces Tengo seguimos. una duda. ¿Por qué antes cuando le pusiste, cuando no era mayor igual, o sea, menor igual, no te imprimió el else? ¿O sí te imprimió el else? Sí, siempre Me imprimió el else, ¿cachai? Yo le dije si es que el número está entre, si es que el número, que la segunda condición estaba sin igual, entonces yo decía, si es que A es mayor que 10 o menor que 100, o sea, eso sin incluir el 100, yo le pongo menor igual, incluye el 100, si es que yo le pongo sin igual, me incluye el 100, voy a poner que está entre 10 y 100. Y como acá le metía 100 y este no incluía el 100, no cabía dentro de la segunda condición, por lo tanto se corría el else, que es la tercera condición. Se me decía 100 es mayor que 100, siendo que no es. Si es que yo lo vuelvo a correr, ahora le saqué el igual, me va a imprimir lo mismo. Si es que yo le pongo el 100, 100 es mayor que 100, porque acá no estoy, en la segunda condición que yo quería decir está entre 10 y 100, no le puse que podía contar exactamente el 100. De hecho, me va a pasar ahora lo mismo en el caso del 10. Si es que yo le pusiera, porque en el, espérense, mayor o igual, si es que yo ahora le pusiera, le metiera 10, acá tampoco, en el if tampoco lo tengo con igual. Entonces, si es que yo le meto el 10, no, porque si le meto el 10 me va a tirar de nuevo a la segunda condición. ¿O no? A ver qué me tira. Acá no incluyo, en el if no incluyo el 10, porque digo números menores que 10, y acá tampoco lo incluyo, entonces el 10 como que para este caso no existe, entonces me va a decir, en cualquier otro caso me va a imprimir es mayor que 100. En cambio, si yo le pongo en el elif mayor o igual que 10, lo que voy a hacer es que al correr el 10 me lo tire en la segunda categoría, que es como 10 está entre 10 y 100. ¿Cachaste, Benja? Sí, no, sí, ahí te caché perfecto. Gracias. Ya. Lo siguiente que hay que ver es ciclos. Y acá se empieza a complejizar la cosa. Fíjense, pantalla con esta transmisión. No que yo sepa.
Ya estoy presentando pantalla, se supone. ¿Qué pasa? Cuando uno quiere repetir un código, en vez de tener que estar imprimiendo, si es que yo quiero imprimir 100 veces hola, en vez de tener que hacerlo 100 veces, lo que yo hago son ciclos. Y existen dos grandes tipos de ciclos. Los ciclos for, espérense que voy a cerrar la puerta para que no se escuche. Hay dos grandes tipos de ciclos, los ciclos for y los ciclos while. Los ciclos for trabajan con rangos como siempre rangos numéricos o rangos de... Trabajan cuando uno tiene un intervalo bajo el cual trabajar. Entonces, los ciclos for básicamente se definen como para una variable en un rango de, por ejemplo, si yo quiero imprimir hola en el 1 al 100, voy a tomar para una variable, por ejemplo, que se llame i, voy a decir i va a tomar los valores entre 1 y 100 y voy a ejecutar un código que sea, por ejemplo, imprimir hola. Versus, voy a poner al tiro el del while y después voy a explicar los dos con código. La diferencia del while es que el while no simplemente se corre, por ejemplo, el for siempre va a ser para una condición, espérense. El for siempre va a ser para un rango numérico, por ejemplo, 1 a 100, o un intervalo, no necesariamente numérico, pero siempre se va a correr, por ejemplo, 100 veces, 1000 veces, 2000 veces. En cambio, el while se va a correr todas las veces que se tenga que correr hasta que se deje cumplir una condición. El while es como el equivalente a mientras. Mientras se cumpla esta condición, voy a seguir ejecutando este código. Cuando se deje de cumplir la condición, voy a cortarlo. Entonces ahora vayamos a los códigos que tengo de eso. Espérense, voy a presentar. Ya, entonces, veamos, ciclo for. Ya, para el ciclo for, yo definí dos variables a y b, son int input, y les puse ingresa un número de inicio, ingresa un número de término, y como yo les había dicho, los for, acá estoy declarando un ciclo for. For, uno pone for, una variable que puede ser cualquiera, yo le puedo poner i, le puedo poner a, o como sea, está definida como i. En el rango a, b, 2, lo que va a hacer es que i va a tomar desde a hasta b, sin incluir b, de 2 en 2. Esos son los tres parámetros que le puedo dar. La primera coma es para el número de inicio, la segunda coma es para el número de término, y si uno le puede agregar la tercera coma, que es de cuánto va a iterar. Se usa mucho el término iterar, pero es como de cuánto se va a ir sumando cada vez que se corra el ciclo. Entonces, la primera vez que yo corro el ciclo, va a partir en a. Como acá lo tengo de 2 en 2, corramos este código para que vean. Ciclo for, entonces me pide ingresar un número de inicio, se lo voy a ingresar ya del 1 al 100, les dije que no va a incluir el 100, me va a imprimir desde el 1 al 99 porque no incluye el último dígito. Si es que yo quiero, por ejemplo, incluir el 100, yo en vez de ponerle del 1 al 100, yo le pongo del 1 al b más 1, y eso va a hacer que incluya el 100. Yo acá vuelvo a correr, vuelvo a poner del 1 al 100, va a imprimir del 1 al 100, pero va a imprimir de 2 en 2. Va a imprimir en este caso, como parto en el 1, que es un número impar, va a ir sumándole a 2 y se van a imprimir todos los números impares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, así hasta el 100. Sigue siendo hasta el 99 porque son puros valores impares y 100 es un par, entonces no alcanza a llegar a 100. Si es que yo le pusiera 100 más 2, el último que va a imprimir, o sea, va a ser el 101. Si ahora yo lo cambio, le pongo el 1 al 100, va a imprimir hasta el 101. Si yo le saco el que vaya de 2 en 2, me va a imprimir de 1, o sea, cada vez que se corra, básicamente lo que estoy haciendo acá es, ya, i va a partir en a. Si es que yo le pongo 1, va a partir en 1, y el único código que tiene que ejecutar es imprimir a. Entonces, i valía 1, imprimo 1. Vuelvo a correr el ciclo. Esta vez le sumé 1, porque ya no está de 2 en 2, le sumé 1, imprime el segundo. Entonces ahora imprimir 2. Y así hasta correrse 100 veces o el rango de números que yo le ponga. Déjenme sacarle el b, estaba con b más 1. Entonces, y ahora va de 1 en 1 porque le saqué el de 2 en 2. Si yo le pongo 1 del 1 al 100, 1 va a imprimir de 1 en 1 hasta llegar a 100. Le había puesto, acuérdense que nunca incluye el último. Entonces, si quieren que en un rango numérico te incluya el último, le ponen más 1 acá. Esa es una manera de hacer un for. Los for sirven para rangos numéricos con la función range, que es lo que le acabo de explicar,
número de inicio, número de término, y si es que quieren, tercero, de cada cuánto se van a ir iterando. Por ejemplo, yo ahora le pongo de 5 en 5, se van a hacer, si es que yo le pongo del 1 al 100, se van a hacer desde 5 en 5, a partir del 1, entonces te toma estos números. Y la segunda forma de hacer un for es, voy a agarrar este código que tengo acá, esto lo dejé comentado, entonces le voy a sacar el comentario para que sea un texto, un código válido, entonces también lo pueden ir haciendo, es que se cumplan los ciclos for dentro de un rango numérico, espérense. Dentro de cuando uno le pone un for, lo que for va a ir haciendo, si es que yo le pongo un string, yo acá definí un string como, definí texto como un string que voy a ingresar, lo que va a ir haciendo es que, si es que yo le pongo for a in texto, va a ir tomando cada uno de los valores de a, va a tomar, de hecho, si le pongo letra va a quedar más claro, si es que yo le pongo for letra in texto, imprimo la letra, lo que va a ir tomando es, cada vez que se corre el ciclo va a tomar una letra del texto. Por ejemplo, si es que yo le pongo, voy a correrlo y le pongo hola, primero va a tomar la H, después la O, después la L, después la A. Todavía voy a comentar esta cuestión de acá porque no quiero que aparezca todavía. Ya, acá yo no le puse nada y si se fijan no me aparece nada, porque yo acá no, al definir no ingresé nada. Si yo acá ahora le pongo comillas, ingresa un texto, la vuelvo a correr, me va a aparecer ingresa un texto. Ingresa un texto. Entonces ahora puedo ingresar hola, le pongo enter y me va a imprimir letra por letra. Entonces esa es la otra forma de usar un for. Un for, como que hemos visto hasta ahora en clase. Un for siempre va a tomar, por ejemplo, ahora for letra in texto va a tomar cada una de las letras. La tercera forma la vamos a ver cuando veamos listas, porque también puede ir tomando cada uno de los elementos de una lista. Esa es una opción. Y lo otro que les quiero mostrar acá, que no tiene que ver con for, pero que tiene que ver con strings, que cuando uno tiene un texto, esto de hecho creo que lo vimos hoy día en la clase de programación, cuando uno tiene un texto, esto les va a servir para algunos ejercicios de la tarea, creo, o del lab 4 o 5, creo que el lab 5 es de puro string, es que ya yo acá definí una variable como texto 2 y le puse que fuera hola. Yo puedo, como viene el nombre string, los textos o string vienen del inglés de string, que es cadena de texto. Son como cadenas de letras sumadas. ¿Cachai? El texto hola va a ser la H sumada con la O, la L y la A, y uno puede llamar si es que yo, por ejemplo, acá en hola quiero llamar a la primera letra, parten desde el 0. Esa va a ser la letra 0, la O va a ser la letra 1, la L va a ser la letra 2, y la A va a ser la letra 3. Entonces, si yo ahora le pongo, ya le saqué las comillas, voy a correr este código, va a ser lo mismo, va a imprimir la H. Si yo acá le cambio, quiero imprimir la A, o voy a imprimir la O, le pongo 1, entonces la H es el 0, la O es el 1, me va a imprimir la O. Eso para que tengan en cuenta, como después les va a servir mucho en ciclo. Y es más, yo también ahora puedo, por ejemplo, hacer un for y in range. Hay otra función que es importante que tengan en cuenta de strings de texto, es que si yo tengo un texto, antes de mostrarle esto, que es hola, si yo quiero saber el largo o la cantidad de caracteres que tiene ese texto, puede ser un texto también con un input. Yo uso la función len. Entonces voy a definir una variable que sea el largo de texto 2. Voy a poner largo texto 2. Y la voy a definir cuando yo quiero saber el largo, entonces pongo len, len, que es una función integrada de Python, y me va a tirar puede ser de un número, o sea, no, es de strings o de lista. Funciona para strings o para lista. Después cuando hagamos lista van a entender más. Pero si yo quiero saber el largo, que en este caso si es hola son 4 de texto, yo le pongo len texto 2, se llama, texto 2, y si es que yo ahora voy a cortar esto acá, si yo imprimo el largo del texto, para que vean, largo texto 2 se llama, me va a imprimir 4.
que es el largo del texto. Entonces, otra manera es, uno puede, por ejemplo, vamos a hacer el mismo código de antes que imprimía la H, la O, la L y la A, pero con ciclos for, pero sin poner una opción que les dije era for i in texto 2, y iba a tomar la H, después la O, la L y la A, pero también podemos hacerlo, por ejemplo, con la función range. Para hacer eso vamos a decir, queremos que se corra la cantidad de veces, el range es siempre un valor numérico. Se va a correr tantas veces como el largo de la oración, voy a ponerle largo texto 2, y quiero que cada vez que se corra, me imprima, y aquí vamos a usar lo que acabamos de ver, texto, el texto 2, pero no me va a imprimir el 1, sino que me va a imprimir el i. Y va a tomar primero 1, primero 1, primero 2, primero 3, o sea, y así. Y yo quiero que vayas de 0, porque si se acuerdan, cuando uno quiere indexar un texto, el 0 va a ser la primera letra, o sea, el 1 va a ser la segunda, el 2 va a ser la tercera y así. Entonces, si yo quiero, voy a hacer que este for se corra la cantidad de veces que, como el largo del texto. Después voy a poner print texto en i, y eso me debería tirar también, ¿estoy bien? Primero la H, después la O, después la L, después la A. Y acá tengo un error de sintaxis. Veamos. Me dice la línea 4, origin range, largo texto 2. Los 2 Creo puntos. que faltan los 2 puntos, weón. Ah, sí, me faltan los 2 puntos. Bueno. Profe. Crack. Igual Entonces ahí me HOLA. Entonces me imprimió eso. Siempre acuérdense de ir mirando cuando tienen errores de sintaxis, vayan viendo en qué línea tienen y ahí pueden ir revisando qué es lo que les falló. Eso es con el ciclo for, y lo que habíamos dicho, el otro tipo de ciclo eran los ciclos while. Los ciclos while no se cumplen dentro de un rango numérico, sino que se cumplen hasta que se termina de cumplir una condición. Entonces no se van a correr estrictamente 100 veces como se corría el ciclo for cuando imprimíamos del 1 al 100, sino que se van a imprimir hasta que se termine de cumplir una condición. Espérame, entonces tengo los ciclos while. ¿Qué hice de código para que vean? Espérense, déjenme comentar eso. Definí una variable que parte en 0. Lo que pasa con la diferencia de los while es que los while se van a cortar solo cuando se deje de cumplir una condición. Entonces, si uno quiere hacer un while numérico, se deje de cumplir cuando se corta una condición numérica, lo que tenéis que hacer es definir un contador. Acá vamos a definir un contador que parte en 0. Y lo que hice acá en este código es definir un X que va a ser un string. Le va a preguntar, ya pues déjense wear, me mandan WhatsApp. Va a preguntar un texto y va a decir while i es menor que 0. Esto no es un texto, esto va a ser un entero. Int, voy a imprimir i. Y i va a llegar hasta el número de término. Entonces ahora el número que nosotros preguntamos es el número de término. Si yo corro esto, va a ser exactamente lo mismo. Va a imprimir i cada vez que se corra el ciclo y ahí le va a sumar 1. Entonces i va a partir valiendo 0, que es lo que definimos en la línea 1. Y va a llegar, se va a cumplir hasta que i sea menor que x. Siempre y cuando i sea menor que x se va a cumplir. Si yo le pongo 5, va a imprimir del 1 al 4, porque cuando la última vez que se corre, i vale 4, va a imprimir i, imprime 4 y le va a sumar 1. Va a pasar a valer 5, va a volver a evaluar. Y es menor que, o sea, 5 es menor que 5, no. 5 igual a 5, así que se termina de correr y ahí se acaba el código. Entonces, la primera opción es también un contador. Este while básicamente lo mismo que hicimos con el for. Un rango numérico y se va a cortar cuando se termine de cumplir ese rango numérico. La otra opción de hacer un ciclo while, porque los while tienen la ventaja de que siempre que se cumpla una condición, o sea que uno le puede poner cualquier igualdad o desigualdad, siempre que se cumpla eso, se va a correr. Entonces, si ahora les comento esta segunda parte, que es la segunda forma de los while, tengo este otro while en el que definí una variable texto que parte siendo sí, y voy a decir, si es que texto.lower, ahora les voy a explicar lo que significa, es igual a sí, voy a imprimir, decidiste continuar, y después te va a preguntar,
voy a redefinir la variable texto. Esto les costó a muchos como en los labs. Muchos me preguntaban cómo vuelvo a hacer que se cumpla la variable, cómo vuelvo a redefinir. Entonces lo que yo hice es que primero texto valía así y ahora lo voy a volver a preguntar. Entonces el usuario va a volver a ingresar. Si ingresa que sí, se va a volver a evaluar. Y va a decir, sigue siendo sí, ya, lo vuelvo a correr. Si es que deja de ser sí, se va a cortar y se va a imprimir esto que yo tenía acá abajo fuera del while, que va a decir se terminó. Entonces corramos este código y lo que debería hacer es que yo le ingreso un texto. Ya me dice, decidiste continuar, ¿quieres continuar? Si yo le pongo que sí, me va a volver a preguntar todas las veces hasta que yo le ponga que no. Y si se fijan, yo le pongo punto lower, porque si es que lo que estoy haciendo al ponerle punto lower es que va a transformar mi variable texto, que puede estar con mayúsculas, con minúsculas o con mezcla de las dos, a todo en minúscula. Y lo voy a comparar con el 100 minúscula, porque si no, si yo le sacara esto y le pusiera el sí con mayúscula es distinto al sí con minúscula, entonces no va a ser igual y se va a cortar el ciclo. La primera vez me va a decir, ¿quieres continuar? Si yo le meto con mayúscula, se terminó, porque sí es distinto de sí todo con minúscula. Al final Python es súper como cuadrado en esa web, un computador. Entonces si yo le pongo punto lower, incluso si yo le meto una mayúscula, lo que va a hacer es que va a comparar, pero con la opción siempre en minúscula, va a transformar la mayúscula que yo le metí a minúscula. Si yo le pongo, de hecho le voy a poner todo con mayúscula. Sí, sí, todo con mayúscula, y va a seguir funcionando. Entonces, para eso es el punto lower. Esta es la segunda opción, o sea, que se cumpla una condición y se deje de cumplir cuando uno le ingresa una opción de texto. Si yo le puedo poner sí todas las veces, hasta que le ponga algo distinto de sí, se va a cortar. Entonces, esto es siempre que se deje de cumplir una desigualdad o una igualdad. Y la tercera opción es usar break. Entonces, ahora vamos a ver. Para este texto, para este código, yo definí una variable que era a, que partía en 0. Acá voy a hacer más o menos el mismo que hice al principio de un while numérico que se va a dejar de cumplir o se va a cortar cuando llegue a cierto número. Entonces voy a decir while a igual a 0, print a, y si a llega a ser 1000, se va a cortar. ¿Qué pasa? Que si yo no le pongo condición numérica, esta cuestión a siempre va a valer 0. Entonces, y si está con while true, se va a correr siempre este código. Si es que yo no redefino A, si se fijan, yo voy a correr esto y me va a imprimir 0000 muchas veces. Y no se va a cortar nunca. Entonces, si yo después, lo que me falta en este código, que lo dejé para hacerlo ahora, es redefinir A. Yo ahora dentro del while voy a decir que A va a ser igual a más 1, por ejemplo. Lo que voy a estar haciendo ahí es irle sumando. Entonces, si yo lo corro, ahora va a llegar hasta, yo acá en la condición lo tengo 1000, y lo que hace break, acá yo le puse un if, que es el que vimos antes, de las condiciones, es que cuando uno quiere cortar a la fuerza un ciclo while, uno le pone break. En caso de que para determinada condición queréis cortar, le ponéis break. Entonces ahí eso se va a dejar de cumplir automáticamente, o sea, incluso si se sigue cumpliendo la condición, se va a cortar el while y va a seguir con lo siguiente. Así ahora de hecho le pongo un print afuera, que es como se cortó el ciclo, lo va a imprimir 1000 veces y después me va a imprimir que se cortó el ciclo por el break. Y ahí están los dos tipos de ciclo while y ciclo for. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Espérate, están hablando por el chat, parece. Te preguntaron a dónde van a subir la clase. No sé, yo creo que a YouTube parece. ¿Cómo corto un ciclo while si yo no sé cuándo debe parar? Y no se puede usar break. Es que el ciclo while, mira, si yo pongo un ciclo while, ya, en vez le voy a poner while a es menor que 100, por ejemplo, se va a cortar cuando es 100, le pongo print a nomás. Siempre tenéis que tener un caso en el que se va a terminar. Si es que, por ejemplo, yo acá no estoy volviendo a iterar, que es lo que le decía de volver a redefinir a, que se vaya sumando, a siempre va a ser 0 y se va a correr infinitas veces. Entonces tú no podéis tener un while corriendo infinito, siempre tenéis que tener una condición que haga que se corte el ciclo.
depende del ejercicio, y dependiendo del ejercicio hay que ver cómo cortarlo, pero siempre una de estas 3 maneras que les mostré va a hacer que se corte el ciclo. Siempre, como si no tenía un código infinito como este que es puro cero, en este caso el primero es una condición numérica. Si yo ahora le pongo que definí que mientras A sea menor que 100 se va a correr, y yo le pongo A es igual a A, A más 1, y recorro esto, va a llegar hasta el 99 y se va a cortar. Entonces, eso con los ciclos while. ¿Alguna otra pregunta de eso? Yo, una pregunta. Si es que tengo que ir a sacar el promedio como de los while, ¿cómo hago para ir sumándolo? El promedio de los while, como no entiendo eso. O sea, por ejemplo, me piden primero como tengo que sacar, o sea, te dan un input y después te van dando mucho más inputs abajo y Ya me después acuerdo, sacar el ya sé promedio de eso. perfecto, creo que lo está diciendo por la tarea ya, mira. Acá Sí. tenemos un while que lo único que hace es se va a cumplir 100 veces. eh, vamos a hacer un ejemplo parecido al que te piden en la tarea para que cachen. Voy a definir A como un string, input, y voy a decir, mientras A sea distinto, acá vamos a usar uno de los operadores que les mostré antes, distinto de, comillas, no. Entonces voy a decir, lo que quiero que haga es que me pregunte por A, la voy a redefinir. Espérate. Te lo hacían con un promedio, entonces lo vamos a poner con promedio, lo vamos a definir como un... voy a hacer un texto que no tiene mucho que ver, pero voy a ponerle deseas continuar. Ya, y si es que te ponen que no, le voy a poner de nuevo el tema que les dije, lo voy a poner todo con minúscula y voy a definir a.lower, y va a ir almacenando un valor. Entonces le voy a poner que en el otro te pedían sacar el promedio, te ingresaban como los datos de Hum y los datos de Nut y tenía que sacar después el promedio. Entonces voy a definir este como un int input y va a ser ingresa un valor, pongámosle de temperatura. Lo voy a definir como T para que se me acorde. Y lo que tú tenés que hacer en este tipo de ejercicio es definir un contador que va a ir acumulando las distintas variables. Entonces voy a ponerle contador es igual a 0, va a partir en 0, y cada vez que te den el dato T, tú lo que vayas a hacer es que vaya a decir que tu contador va a ser el valor que estaba antes, o sea, contador, más, le voy a poner más la T, que es el que hay que sumarle. ¿Cómo sería en el caso de que te hagan sacar el promedio, pero sin considerar algunos datos? Eso después se hace más adelante, que es creo que el 6 de la tarea, después cuando les pase lista, les puedo mostrar eso. Por ahora, no podéis sacarle datos o sea, podéis hacerlo definiendo, después lo voy a hacer, pero déjame darle con esto y después te explico. Entonces, lo que voy a hacer con esto es que se va a correr, si es que le pongo que no, si es que le pongo que sí, se va a correr el código, me va a decir, ¿deseas continuar? Si le pongo que no, se va a cortar, pero mientras tanto me va a preguntar, y voy a ir preguntando la temperatura. Se va a ir acumulando en esta variable que es la que acumula, y tengo que crear otra variable que me vaya sumando cuántas veces me preguntó, porque al final el promedio va a ser toda la suma de las temperaturas dividida la cantidad de veces que se te ingresó temperatura. Entonces,
Voy a definir f que parte en 0 y voy a decir que cada vez que se corra el ciclo le sume 1 a f. F igual f más 1. Y ahora se va a correr el ciclo hasta que yo le ponga que no. Voy a borrar esto. Y después, si yo quiero imprimir el promedio, voy a ponerle el promedio es, voy a sumar, y quiero el string de el contador, porque el contador va a acumular todas las temperaturas, dividido en el f, que es nuestro número de veces que se corre el ciclo, que lo definimos con un f. Porque f va a partir en 0, si se corre una vez va a sumar 1, se corre 2 veces, así hasta que se termine de correr. Entonces lo voy a dividir en f. Dice que yo imprimo esto, déjenme correr este código, debería funcionar si es que no tiene error de sintaxis. Definí el contador. A ver, espérate. Ya, lo voy a poner acá para que cachen sí o no. Ahora me va a preguntar sí o no. Si le pongo que sí, se va a correr el ciclo. Si le pongo que no, al tiro no me va a correr el ciclo, pero si le pongo que sí, me va a decir ingresa un valor de temperatura. Me voy a poner 60. Ingresa un valor de temperatura, 40, 50, 20, 40, 30. Y si es que, a ver, espérate, ingresa un valor de temperatura. Ah, me faltó hacerle acá el string input. Ya, entonces me faltó ponerle un input que vaya a ser que cada vez que se corra el ciclo te vuelva a preguntar si es que queréis volver, si queréis continuar o no. Espérense, ahora sí me va a funcionar. Voy a decir que sí, se va a iniciar el ciclo. ¿Deseas continuar? Sí. Ingresa un valor de temperatura, 40. Me va a decir, ¿deseas continuar? Sí. Ingresa un valor 50. Sí. 30. Y acá voy a ir almacenando valores. Entonces lo que estoy haciendo al final es sumarle al contador. Y ya, con esto estoy. Si le pongo que no, se va a terminar de correr el ciclo porque llegó a ser no. Cuando es igual a no, se va a cortar y me va a imprimir lo de abajo. Y lo había definido como contador partido en F. Ingresa un valor de temperatura. Voy a poner 7. Me pido el último. Me dice el promedio es 34,5. ¿Cachaste? Sí, gracias. Bueno. Ya, esa es una opción. Y lo que pasa es que en uno de los ejercicios te dicen como sácale los dos más chicos. Voy a hacer algo parecido, pero para que no sea igual, voy a sacarle los dos más grandes. Hay dos opciones, hacerlo con lista o ir almacenando el valor más grande. Y para almacenar el valor más grande, voy a definir una variable que sea mayor. Voy a definir, ya, ¿cómo cacháis cuando el print va alineado con el while más adentro? Ah, ya. Todo lo que esté a 4 espacios, 1, 2, 3, 4, cuando uno pone un for, cuando uno pone un if, cuando uno pone cualquier condición, se va a correr el código del while, se va a correr el que está a 4 espacios, exactamente. O si tienen en estos editores se hace solo, pero si es que no se llegara a hacer solo, siempre es a 4 espacios. Como este print está a la altura de inicio, no se corre dentro del while, se corre después. ¿Cachaste, Simone? Ya, y voy a definir un mayor que parta siendo 0, y voy a decir if t, que es el número que te van a ingresar, es mayor que el mayor, lo voy a almacenar y voy a decir, ahora mayor va a ser igual a t. Entonces, esto va a hacer que el mayor valor se almacene aquí. Tienen que hacer lo mismo si le quieren agregar 2, lo voy a hacer solo con 1. Y después, al contador, después de que se corre todo el ciclo, les voy a restar el menor. Entonces voy a decir contador, o sea, le va a restar el mayor.
va a ser igual a contador menos el mayor. Lo que fui haciendo es que básicamente acá solo almacené el mayor partía en 0. Si yo le meto un 5, 5 mayor que 0, sí. Entonces mayor va a ser 5. Si yo le meto un 20, 20 mayor que 5, sí. Y así. Entonces va a guardar el mayor y lo va a almacenar. Si yo corro esto, y como le estoy sacando 1, porque estoy sacando el mayor valor, en vez de dividirlo en f, que era el total de número de datos, yo le estoy restando 1, entonces tengo que restarle 1 acá, porque si no el promedio me va a dar mal. Le resto 1, porque en vez de tener, por ejemplo, si tenía 20 datos, ahora voy a tener 19, porque le saqué el mayor. Corro esto, le pongo sí. ¿Deseas continuar? Sí. Ingresa un valor de temperatura. Sí. 50. Sí. 30. Sí. 70. 30. Ya. Ahí ya me aburrí, le voy a poner que no. Y me va a sacar el mayor valor, que es 70. Lo voy a correr de nuevo con 2 valores nomás para que cachen que para que canche que funcione, porque acá es difícil de verlo con números tan grandes, hay que cambiarlo. Le voy a poner que sí, le voy a ingresar 2 valores, le voy a ingresar que sí, ingresar 70, deseas continuar sí, y el segundo voy a hacer con 30, y le pongo que no, me hace tirar el último, le voy a poner 10, se va a sacar el más grande, que es 70, sería promediar 30 con 10, y me debería dar 15. Promedio 12, no sé qué. Y ahí hay que ver por qué pasa, pero si es que está bien dividido, debería dar 12. O sea, debería dar 15. No No, tenéis estoy que hacer puro un weando. while dentro del mayor igual a t y ir definiéndolo como todo el rato. Dentro del mayor igual a t. O sea, dentro del if, porque ahí si es que así, if t es mayor que, o sea, t es mayor que mayor, como que solo No, pues recibe una porque vez, ¿o no? no, pues porque se va a correr dentro del while. Ya estamos dentro de este while. Entonces lo que pasa es que defino a, defino t, digo, si es que t es mayor que el número que yo tenía almacenado como el mayor, voy a decir que ahora t es mi mayor número, voy a sumarle 1 al contador, que el contador era para saber cuántas veces lo tenía que correr, y a f le voy a sumar 1. Entonces voy a volver, ingreso otro valor. Si es que el valor es mayor que el anterior, que estaba, por ejemplo, si antes le metí 5, ahora le meto 10, va a guardar el 10, porque el 10 va a ser mayor, ¿cachai? No tenéis que meterle otro while Buena, dentro del while, bacán. ¿cachaste? Ya, ahora no sé por qué me tiró mal, y yo creo que hay que seguir avanzando porque todavía queda caleta de materia que ver, pero básicamente eso es como el principio de lo que deberían hacer ustedes en el código. Lo que toca ver ahora son listas. Déjenme ver, creo que tengo una presentación de listas. ¿Tienen alguna otra duda hasta ahí? Aquí es el lower. Lower es para tirar todo el texto en minúscula, porque tú no sabéis cómo te va a ingresar el usuario, si te va a ingresar todo con mayúscula, todo con minúscula o mezcla de ambas. Y si es que lo comparáis, por ejemplo, solo con el de minúscula, lo que va a pasar es que no te va a correr si es que le ponen sí con mayúscula y tú querés que te corra. Tengo una duda de la tarea. Puta, es que no los puedo ayudar con la tarea porque me pueden como poner un 1, se supone que es plagio. Listas. Las listas guardan distintos variables en un orden deseado. O sea, por ejemplo, tú podéis guardar listas de números, listas de frutas, listas de cualquier cosa, y básicamente las listas se hacen con corchete, y lo que tienen que saber es que para manejar listas tenemos estos comandos. Entonces, el append es el para agregar elementos, agregar un elemento como el último valor de la lista. El clear va a eliminar todos los elementos de una lista. El copy va a copiar la lista. Count va, por ejemplo, si es que yo quiero contar de una lista, todas las que son, por ejemplo, si es que tenía una lista con harta fruta y se te repiten frutas, ¿cuántas son, por ejemplo, peras? Si yo le pongo count peras, me va a tirar todas las que son iguales. Y acá están todos estos códigos que en verdad les van a servir mucho a la hora de hacer la programación, sobre todo la tarea. Yo la tarea la hice con lista. Tengo una duda, dale, espérate, estoy viendo el chat. Ya. Y
en verdad con esto se manejan. Los más importantes por ahora, o sea, después yo creo que van a empezar a usar más, son el append, que es añadir a una lista como último elemento, el clear es para borrar todo, y el que más van a usar son el pop, que remueve una lista, y el remove, que es para, el remove es si quiero, por ejemplo, eliminar todas las frutas que son peras, le pongo remove, entre comillas, pera, y me va a ahorrar de la lista todas las peras. Si yo le pongo pop, y sé que, por ejemplo, la primera posición, porque al igual que los strings, funcionan con posición, si es que el primer dato guardado en la lista, por ejemplo, una manzana, yo le pongo pop 0, me va a borrar la manzana porque es el primer dato guardado. Teniendo eso en cuenta, pensé, déjenme ver, ya después viene funciones, lo vamos a ver más adelante. Ahora voy a presentar en el computador. Entonces acá tenemos lo de lista, y acá les definí, lo pueden descargar, está todo en el drive. Lo pueden, una lista numérica, 1, 2, 3, 4, 5, una lista de texto, listas de auto, o sea, de marcas de auto. Entonces, lo primero que tienen que saber es que eso, cuando uno crea una lista usa corchetes cuadrados y define los distintos elementos separados por coma. Yo acá definí números nomás y le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 números, cierro los corchetes. Y al igual que los strings, si se acuerdan, yo cuando tenía un string, por ejemplo, A, que era, le voy a poner B, cuando tengo un string que es hola, yo les dije que ustedes, por ejemplo, si es que querían la H, decían B, corchetes, 0. Si querían la O, B, corchetes 1. B, corchetes 2, para la L. B, corchetes 3, para la A. Nosotros podemos hacer lo mismo con las listas. Podemos buscarlas por índice. En este caso, el primer elemento es Audi de la lista 2. Ya primero probemos con la lista 1. Yo creé estas dos listas y definí una variable A como el tercer elemento de la lista 1. ¿Por qué tercero? Acá se pueden, o sea, ¿qué valor según ustedes debería salir de ahí? Respondan por el chat. Si es que yo imprimo el A, ¿qué valor debería salir? El A es el 2 de la lista 1. A ver. Ya, bueno, ahí cacharon. Ya, 2 o 3. Es el número 3 porque en verdad parte desde el 0. Entonces 0, 1, 2, el que está en la posición 2 es el 3. Entonces si yo corro esta cuestión, efectivamente me va a tirar el que está en la posición 2, que es el 3. Y así con cualquier número de la lista. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, el último, ¿se acuerdan que yo les había dicho que aplicaba la función len que yo les expliqué antes, que era el largo? Voy a definir largo. Uno hacía la función len, entonces si yo quiero el largo de la lista 1, ¿cuántos elementos tiene? Yo puedo decir len lista 1. Si yo quiero imprimir el último elemento en función de len, ¿cómo lo haría? Tendría que poner, ¿qué pasa si yo ahora le pongo que quiero la posición largo en la lista? ¿Qué me debería tirar? Si yo le pongo a lista largo. Error, ¿Por qué? porque te pasáis, po. Tiene que ser -1. Bueno, ahí está, eso es lo que quería llegar. Si yo le tiro el largo, a pesar de que yo acá tengo 6 elementos, acuérdense que están indexados desde el 0, entonces U0, 1, 2, 3, 4, 5, no tengo el elemento 6. Entonces yo le pongo, me dice list index out of range. Significa que no existe ese valor en la lista, entonces si yo acá le pongo largo -1, como dijo Benjita, Jeje. jeje. Si le pongo el largo -1, me va a tirar el último, que es el 6. Para tener en cuenta que también pueden hacerle el len de una lista y les va a tirar la cantidad de valores. Entonces, si quieren llamar el último, tiene que ser ese -1 porque parten desde el 0. Eso, Oye, para que lo Tatán, vieran, dime. ¿cómo puedo hacer la lista si es que quiero que el usuario me ingrese las cuestiones? Si que el usuario quiere que me ingrese Ya, las eso voy a variables. mostrar ahora. Eso voy a mostrar ahora, espérate. Voy a borrar esto. Yo tenía... Tírenme otra marca de autos para agregarle. Ferrari. Ya, entonces voy a definir una variable, otra marca. Ferrari rojo. La voy a Tesla, definir Tesla. como
Ya, de ahí me dicen, espérate, entonces voy a definir una variable, otra marca, le voy a poner como un string input, porque el usuario me va a dar el dato y le voy a decir ingresa otra marca. Voy a meter esto dentro de un while para que lo vamos a repetir hartas veces. Entonces voy a decir while continuar punto lower sea igual así. Voy a decir otra marca y voy a agregar a la lista. Para agregar a la lista, si se acuerdan, yo les mostré hace un rato en la presentación que tenían distintas funciones para las listas. Para agregar a la lista se usa append, entonces voy a llamar a la lista que quiero agregar. En esto estamos viendo la lista 2, que es la de los autos. Lista 2, voy a ponerle punto append. Aquí estoy usando la variable y voy a poner el comando que quiero ingresar. En este caso voy a ingresar otra marca. No definí continuar, voy a definir una variable continuar antes del ciclo, voy a decir que continuar va a ser igual a, va a partir siendo sí, para que entre al ciclo, o lo voy a definir al tiro como, ¿sabéis que lo voy a definir al tiro como un string input? ¿Quieres ingresar otra marca de auto? Sube 16. Ya. Y lo único que me falta acá es volver a preguntar continuar. Entonces voy a redefinir continuar. Voy a decir continuar es igual a string input. Le voy a preguntar, ¿quieres continuar? Entonces con este código, si lo corro, voy a agregar como último elemento a la lista la marca que la variable otra marca, y otra marca la definí justo acá arriba como un string input. Entonces, ¿quiere ingresar otro a la marca? Si le pongo que sí. Ah, no, espérate. Le voy a poner que sea distinto que no. Igual que eso, para que cuando le pongamos no se corte. Al final es lo mismo, pero... ¿Quiere ingresar a otra marca de auto? Sí. Ingresa a otra marca. Ya, ¿cuáles me dijeron? Dale con Tesla, Ya, ¿cuál otra? Ferrari. Ya, espérate, no. Tengo que... Y después, para que vean, voy a imprimir la lista. Voy a ponerle print lista 2, para que vean los cambios que le hicimos. Me faltó eso. Entonces, Tesla, Ferrari, espérate. ¿Quiere ingresar a otra marca de autos? Sí. Ingresa a otra marca. Tesla. Tesla me puse ya, pico. ¿Quieres continuar? Sí. Ferrari. Sí. ¿Cuál otra? Ya, pues tírense alguna otra. Mira el Dice chat. Bugatti, Audi, Fiat, Suzuki, Fiat. Subaru. Ya, le voy a poner no. Nissan. Ya me aburrí. Y ahora me va a imprimir la lista con los elementos que le añadí. Entonces tenía hasta Tesla, o sea, tenía hasta Toyota y me agregó lo otro. Y si yo, por ejemplo, quisiera tirar el último, printear el último, mira, ya hicimos esta cuestión. Si yo quiero imprimir el último, no, ya. Supongo que entendieron. ¿Tienen alguna duda? Ahora vamos a correr este mismo código, le vamos a borrar el último. Para hacer eso, antes de imprimirlo, vamos a usar el remove. Entonces vamos a decir, antes de imprimirlo, para que cachen cómo se usa el remove, voy a correr este mismo código, le vamos a ingresar un par de marcas de auto y voy a decir lista2.remove move. Ya vamos a ingresarle Tesla arriba y después se lo vamos a remover de Tesla. Entonces, si después yo imprimo listado, le voy a ingresar hartas marcas y si es que le ingreso Tesla, después se la va a borrar. Ya le voy a decir que sí.
Ya, punto lower significa que la variable que yo le ingrese a continuar, si es que yo se lo ingreso en mayúscula, minúscula o cualquier cosa, lo que va a hacer es que la va a transformar a toda minúscula para yo poder compararla con el no en minúscula. Porque si yo le ingreso no con mayúscula, en teoría no es igual a no con minúscula, entonces el computador es como muy estricto en ese sentido, entonces no me va a correr el ciclo, o sea, me va a seguir corriendo el ciclo. Y el punto append, dijimos que las listas tienen distintas como comandos. Punto append es para agregar un valor a una lista como último elemento, ¿cachai? Entonces, lo que va a hacer es que teníamos hasta Toyota, si después yo le pongo Tesla, que le acabo de poner Tesla, el siguiente va a ser Tesla, el siguiente va a ser Ferrari y van a quedar como después. Y ahora le pongo ya, Ferrari, no se lo puse, sí, Fiat, y acuérdate que acá ahora le pusimos que borrara Tesla, así que yo le pongo esto y le pongo que no quiero seguir. Ah, ¿quieres continuar? Ah, ya, ahora le voy a poner Fiat, le voy a poner que no quiero continuar. Me va a imprimir todas, pero me sacó Tesla, que yo se la había dado acá, por la primera que le di. Me sacó Tesla porque yo le puse que removía Tesla. ¿Cacharon? Eso es como, ya, si es que yo quiero remover, por ejemplo, el primer elemento o el último elemento, ya vamos a remover el último que esta es otra opción. Remove es para eliminar por texto, o sea, yo quiero eliminar esta variable, si me es el nombre de la variable, y lo otro es eliminar por índice. Si se acuerdan, este va a ser el lista 0, este va a ser el lista 1, este va a ser el lista 2, este va a ser el lista 3, y así. Y si yo quiero, por ejemplo, eliminar el último, vamos a usar pop. Entonces con pop, y si yo quiero que sea el último, ¿se acuerdan que vamos a usar len? Lista 2, lista 2, el largo de la lista 2, pero menos 1 porque ese es el último. Entonces si ahora corro esto, lo voy a hacer cortita. Sí, Tesla. Sí, Ferrari. Fiat, me va a ahorrar el Fiat. Si le pongo ahora que no, imprimir todas sin el Fiat, porque yo eliminé el último valor de la lista. Eso es como los tres más importantes, que yo creo que hasta ahora no necesitan más. Les voy a subir el PowerPoint igual con todas las opciones que te dan las listas para funcionar, pero por ahora con que se manejen con append, que es para agregar al último, y si no sé cuál tengo que eliminar porque depende de los inputs que me dan, ya, es que en la tarea te hacen eliminar el mínimo, o sea, el menor valor. Entonces, si es que nos estuviéramos haciendo un ejercicio como la tarea, sería en vez de strings, hagamos esto mismo, pero en vez de hacerlo, acá teníamos valores numéricos, porque en la tarea te daban valores numéricos y te hacían eliminar los dos menores. Entonces, hagámoslo con esta lista, en vez de lista 2 lo vamos a reemplazar acá, lista 1. Voy a borrar esta cuestión. Entonces, esto va a seguir funcionando con la lista 1. Ahora le vamos a seguir añadiendo, en vez de, le voy a cambiar otra marca por otro número. Voy a poner un int. Sí, hay uno de la lista que te los puede ordenar de menor a mayor también, pero igual después, o sea, pero es más cacho, podría ordenarlos de mayor a menor y después sacar los últimos dos o algo así, pero lo que yo les voy a enseñar ahora es usar min, que es otra función integrada de Python. Entonces el otro número lo definí como int. Sí, le podéis poner sort y te los va a ordenar. Continuar, ya entonces, en vez de agregar otra marca, vamos a agregar otro número porque lo cambiamos. Y ahora vamos a eliminar de la lista con remove. Van a ser puros números. El último. ¿Cómo saco el último? Si voy a crear una variable que sea el menor valor de esta cuestión. Y para sacar el menor valor de esta cuestión, voy a crear uno que se llame menor. Y menor voy a usar una función integrada que es min. Y min lo que va a hacer es sacarme el valor más chico. Si es que yo le pongo de lista 1,
me va a sacar en este caso el 1, a menos que yo le ingrese el 0 o cualquier otro número, y entonces ahora yo voy a hacerle listados.remove menor. Entonces, si yo corro esto, print lista 1, quiero que se imprima la lista 1. Y en vez de quiere ingresar a otra marca de auto, le vamos a quiere ingresar otro número. Entonces, si sigo corriendo esto, quieres ingresar otro número, le meto 5, le meto el 0. Espérate, ¿quieres continuar? Sí. Ingresa el número, le voy a meter el 0. Le digo que no, el que me va a ahorrar es el menor, entonces el 0. Tengo 2 0, entonces me va a ahorrar uno de los dos y me va a imprimir la lista. Espérate, me tiró un error. Lista.remove not x in the list. A ver, veamos. ¿Significa eso? Creo que estáis Déjenme ver. quitándole a la lista Estoy 2 eliminándole a la lista sí, 2. Ahí está. Bueno, ahora me debería funcionar. ¿Quiere ingresar otro número? Sí. Ingresa, me dice que es otra marca, pero estamos ingresando un número. Le voy a meter el 77. Sí. Le voy a meter el 0. Entonces teníamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a tener el 77 y el 0. Pero va a eliminar el 0 porque el 0 es el menor. Si yo le pongo que no, va a imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 77. Y me eliminó el más chico. Entonces, si que ustedes quieren los dos menores, repiten este proceso 2 veces y van a sacar los dos menores de una lista. Eso, ¿alguna duda hasta ahí? No, nada. Ya, entonces ahora nos toca ver funciones. Cambiarme el PowerPoint. Pantalla. Comenzar transmisión. Y teniendo el conocimiento que tenemos hasta ahora, lo que sigue es funciones. Lo que pasa es que uno puede tirar todo el código de Python sobre todo cuando uno programa harto en 2000 líneas de código todas juntas. Hoy se me apagó el computador. 2000 líneas de código todas juntas, o pueden tirarlo de manera más organizada. Para organizarse, tienen que usar funciones. Para usar funciones, las funciones primero hay que declararlas, después tienen que definir qué es lo que quieren que saque la función, cuál es el valor que quieren que obtenga, y por último, cuál es la tienen que llamar. Se me apagó el computador, pero espérense. Me tienen que dar unos minutos. Si se quieren tomar un break de 5 minutos para que prenda mi computador, démosle con eso mientras tanto, porque no puedo mostrarles las funciones todavía porque se me apagó. Estoy prendiendo. ¿Tienen alguna duda? Tomemos un break de 5 minutos. A ver, chat. No, sí, mi computador es pésimo. Se apaga si es que se desenchufa y se desenchufó. Oye, ¿qué más vaya a ver ¿Guatón? aparte de funciones? ¿O nada más? Funciones, creo que funciones recursivas y manipulación de strings, que es lo que terminar de ver lo que vimos hoy día con el profe. Ya, vale. A ver, me está cargando esta cuestión. Tengo que meter a WhatsApp. Guatón, ¿está ahí? Tengo una duda, a ver. Tengo una duda cuando tengo que Obvio. hacer que el promedio sea solo positivo, hago que el promedio sea mayor que 0, pero no se me imprime 1. ¿De qué estáis hablando? Espérate. Yo creo que en ese caso, como si es muy particular, mejor que mande una foto y revisamos el código, porque no necesita tener algo mal escrito. Sí, bueno, en bola eso. Está cargando mi cuestión mientras tanto. Benja, que te ponéis la capa mientras tanto y presentáis. Bueno, ¿qué queréis que muestre? Tenía el código que mandé. Yo puedo presentar, weón. Yo tengo picha a mí la weá. Dale tú. Ya, bueno.
¿El que mandaste tú? Sí. Puta, ¿dónde dejé el drive? Hay una parte de la ¿qué? tarea que te pide, Bruno, hay una parte que te pide como números negativos, pero no es como que el promedio sea positivo, es que creo que el hum siempre tiene que ser positivo, entonces tenéis que, si es que te dan un valor negativo, tenéis que volver a preguntarlo. Creo que si es que está ahí hablando de ese caso. ¿Qué queréis que comparta? ¿Cómo se llama de Se todas las weas? llama, creo que le puse funciones. Funciones y después recursividad. Mientras tanto me supone, en algún momento esta cuestión me va a cargar, pero no me va a cargar. Control C. Oye, Seba, ¿no tuviste Mauro hoy día? No, le dije Le pido chao. permiso. Ah, Dije, voy a hacer una clase, no me hueves. Ahí está. ¿Se ve o no? sí, profe. Ya, bueno. Puta, ya. Lo que yo les decía es que la función se tiene que definir, después tienen que tener un return, que es lo que queremos que salga de la función, y en última instancia tienen que llamarlas. Entonces lo que yo hice acá es crear una calculadora, como muy simple, con suma, resta, multiplicación, división, y una función para hacer operaciones. Entonces, las funciones sirven siempre como para organizar el código, y lo que les decía es que cuando uno tiene 2000 líneas de código, tiene más sentido subdividir tu código en funciones que hagan tareas más específicas que tener como todas las líneas de código sueltas, por orden y porque para ir viendo como el uso de recursos del computador, porque si no se ejecuta todo de uno y no te da el RAM del computador, pero eso en verdad da lo mismo, lo veis más adelante. Y entonces, lo más simple para partir aprendiendo es hacer una calculadora, una función que te haga una calculadora. Entonces lo que yo hice ahí en ese código es definir 4 funciones como suma, resta, multiplicación y división, y una función que me hace las operaciones. Entonces si bajan, las definí ahí, y abajo, más abajo, las creé 2 int, que son los números que después de que ya definí todas las funciones, el C y el D, son 2 números int que son los que voy a sumar, restar, multiplicar o dividir dependiendo del caso. Y después definí una variable de operación como un string, te dice ingresa S para suma, R para resta, M para multiplicación y D para división. Y después llamé a la función operaciones. Entonces si corren eso no les va a correr, porque lo que falta arriba es ponerle un return. Yo las dejé así nomás, solo le puse def suma, igual definí una variable para cada una, y después de cada una, guatón, tú tenés que partir en la siguiente línea de esa, por ejemplo, tenés que poner return S, que es la variable que va a volver. Llamar, mira, uno define la función diciendo def, por ejemplo, si es que es suma, le ponís def suma y ponís entre paréntesis cuáles son las incógnitas que va a tomar la variable. Suma, le puse 2 valores, mira, espérate, cuando estemos en suma, que ahora le pusiste return. Botón. Sí, sí, sí. Bueno. Ya, que en la suma, o sea, las funciones primero se tienen que definir. Entonces, por ejemplo, en la suma, yo definí suma con un parámetro A y B, o sea que son los, básicamente, después cuando corras el código, el A y B se van a reemplazar con los 2 números que le metiste. Por ejemplo, si es que le metí el 5 y el 4, 5 por A, 4 por B, va a definir una variable M que sea 5 más 4, o sea, va a reemplazar A por 5 y B por 4, y después va a devolver la suma. Y abajo, eso es definirla. ¿Solo en funciones se usa return? Sí. O sea, en funciones es para que te devuelva un valor determinado. Entonces, en este caso, te devuelve eso. Espérate, voy a bajar. Me volvió el internet tratando de meterme. A meter al Zoom. Ya, pero entonces donde dice, yo lo que hice abajo fue en la línea 27, después de que definí las 2 variables, llamé a la variable operaciones con un parámetro que es operación. Parámetro operación lo que hace es, si es que te ponen una S, va a entrar a la función operación en la línea 13, y donde dice operación se va a reemplazar por, si es que una suma se va a reemplazar por la S, entonces va a decir
Si operación.lower, acá usamos el punto lower de nuevo, igual a S, voy a llamar a la función suma, voy a imprimir suma, llamándola como C, D. C va a tomar el parámetro que definiste en la 24 y D va a definir la 25. Entonces, si es que le ponís ingresa un número, métete un número, bueno, ahora te debería funcionar. 50 y otro número, 20. Si le pones la S de operación suma, te devuelve la suma. Porque lo que tú hiciste en la línea 15, cuando te dice if operaciones S, tú llamaste la función suma. Entonces, cuando llamáis a la función suma, se va a ir desde esa línea, va a ir a buscar a la función suma arriba, va a buscarla y va a cachar que está desde la línea 1. Ya, en la resta nos falta imprimir. No, en la línea en def operaciones, en la línea 17, nos falta hacer el print de lo que devuelve resta. El resta C, D en la siguiente línea. No, la línea 18 ahora. Te falta ponerle un print entre, que todos están con print. Entonces, cierra paréntesis y no, en la línea dentro, ese resta tiene que estar dentro de un print. ¿Cachai? ¿Cómo cuál? Ese resta de C, D tiene que estar dentro de un print. Entonces ponte un print ahí, print, paréntesis, cierra paréntesis. Y lo que va a hacer es que cuando ponéis la resta, llamáis a la función resta, entonces si podéis subir guatón antes de correrlo, lo que va a hacer es ir hasta la línea donde está definida resta, que es la 4, y va a correr el código con los parámetros dados. Va a reemplazar el X por el C que te dieron abajo y el Y por el D, y los va a restar, y va a devolver la resta. Abrir zoom. Entonces ahí te tiro la resta. ¿Entendieron eso? Y Tatán, ¿por qué nosotros no definimos en la última, las operaciones, por qué no ponemos un return? Porque en verdad lo que no te importa el return, porque el print está dentro de la función. Porque no va a imprimir la de suma, y la de suma es la que tiene un return, ¿cachai? Tú le podéis poner un return, pero en verdad tú no vayas a querer, si es que tú abajo en la línea 28 hubierais definido el print de operación, no, la 27, si hubierais puesto print operaciones, lo que haría es que te devolvería, como no le pusiste ningún return, te va a devolver none. Te va a correr la cuestión y abajo, mira, pon eso dentro de un print, como nosotros no le pusimos ningún return, nos va a correr la suma, la resta, nos va a tirar el resultado y después nos va a tirar none. ¿Viste? Ahí te tiró el resultado, que es none. Entonces, eso con las funciones. Y ahora nos falta ver funciones recursivas, que es como... ¿Abro el otro? Muchas de estas cuestiones son... Sí, espérate, es que yo ya estoy... No, cancelar. Ya acá estoy, acá volví. Entonces ahora... Espérame. Voy a presentar. Deberían estar viendo esta cuestión ahora. Entonces, tengo las listas, vimos funciones. ¿Alguna duda con funciones? Ya, entonces voy a pasar a funciones recursivas. Hay funciones matemáticas y no matemáticas que la función recursiva básicamente es llamar a una función dentro de la definición de la función. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo acá una función que es la sumatoria, o sea, yo le puse sumatoria, pero si yo tengo un Tatán, número... en el chat preguntaron a qué te referís con llamar a una función. No sé si respondiste eso. Ah, sí, pues lo dije antes, ¿entendieron? Expliqué que se definen arriba y después cuando tú quieres que se ejecuten, si es que uno simplemente define una función y no la llama, tienen que definirla abajo. Tienen que llamarla para que no se va a correr. Entonces a eso me refiero con llamarla. Y estas son las funciones recursivas, son funciones, lo voy a poner con el caso de factorial, que es el más
como el más típico. La función factorial, si es que tú tenías 5 factorial, eso se puede expresar matemáticamente como 5 por todos los antecesores, por 4 factorial. El 4 factorial puede ser 4 por 3 factorial. 3 factorial es 3 por 2 factorial. Entonces estamos llamando a la función, que es un factorial, dentro de la misma definición de la función. Acá decimos, entonces, y el código que tengo acá de sumatoria hace lo mismo. Si es que la sumatoria es 5, sería 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Y eso se puede expresar como 5 más la sumatoria de 5 menos 1, que es 4. De 4. Y esa sumatoria de 4 puede ser 4 más la sumatoria de 4 menos 1, que es 3. Entonces, funciones recursivas tienen que ver con llamar a una función dentro de una misma función. Y en este caso, con sumatoria, lo que yo dije es, esto se va a cumplir hasta que llegue a 0, porque 3, porque no va si no va a seguir hasta el negativo. 3 más s de 2, y se va a cortar. Después esta va a ser 2 más s de 1, y quiero que se corte acá, que sea 1 más s de 0, que es 0. Eso es 0. Entonces, hasta ahí va a llegar, y no quiero que pase de los negativos, entonces definí que cuando llegue a 0, cuando mi parámetro n, que es un número entero, ¿de qué número quiero hacer la sumatoria? Espérate, para dividir bien, acá está la definición, y acá definí un número y la llamé a la función con ese número. Entonces dije, va a tomar un parámetro n, cuando n llegue a ser 0, porque así termina, o n sea 1, porque termina en 1, voy a devolver 1, que es el valor que me va a arrojar, y en cualquier otro caso voy a devolver, o sea, cuando n es 5, voy a devolver 5 más la sumatoria de n menos 1, o sea, la sumatoria del antecesor, 4. Entonces, si yo corro este código, lo vamos a hacer con esto y lo vamos a hacer con un factorial. Si yo le pongo de sumatoria, le pongo 5, va a ser lo mismo, va a ser 15. 5 más 4 más 3 más 2 más 1, que es 15. Le pongo 100, te va a tirar un número gigante que te va a tirar 5050, que es la sumatoria de esa cuestión. Porque, ¿qué hace? Cuando entra la función, si es que yo le metí el 5, ya voy a definí mi n como 5, va a ser un print de la sumatoria de 5, entonces vamos a llamar a sumatoria con parámetro 5, entonces cuando la llama, va a ir a buscar a la definición de sumatoria y va a decir, ya, voy a hacer la sumatoria y voy a reemplazar mi n por 5. Entonces voy a decir si 5 es 0 o 5 es 1, retorna 1, 5 no se cumple en este caso, entonces voy a seguir con el código y me dice, en cualquier otro caso, acá, en este botón de la línea 4, me va a decir 5, o sea que va a devolver 5 más la sumatoria, voy a poner zoom para cortar, de 5 menos 1, que sería 4. Y acá de nuevo, recursividad. Como yo le puse sumatoria de 4, va a subir a la definición de sumatoria de 4, y vamos a reemplazar n por 4. Entonces tomo el 4 y digo, si es 4, o sea, si es que 0 es 1, voy a correr esto, pero sigue sin ser esto, voy a decir que voy a devolver 4 más la sumatoria de 4 menos 1, que es 3. Entonces, de nuevo, sumatoria de 3, voy a la definición, reemplazo el n por un 3 y vuelvo a correr. Esto hasta que llegue a 1 y me va a devolver la suma. Cuando le ponía 5, me va a hacer 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Uno usa recursivas cuando quiere que un código se vuelva a correr hasta determinada condición. Es como básicamente hacer un while dentro de un es como hacer un while dentro de una definición de funciones. Esto me va a dar 15, y les voy a tirar a un ejemplo que les va a servir para
hay dentro del lab de funciones, que creo que hay un lab que es de funciones, no sé si el 4 o el 6, no me acuerdo, que ya los hice. Te decían como floor mamu no sé qué, tenía que imprimir 5, 4, 3, 2, 1, y eso se puede hacer con recursividad. Entonces, vamos a hacer algo parecido, vamos a hacer un cronómetro que vaya, por ejemplo, que cuente 60 segundos, vamos a hacer que está contando segundos, pero en verdad va a imprimir el número nomás, y lo va a ir sumando. Entonces vamos a hacer un def que sea def cronómetro. Le voy a pasar un parámetro que sea un n, que después voy a definir abajo. N, def cronómetro, espérate. Cronómetro. Voy a cambiar el teclado en inglés que no me deja hacerlo así. No. Ya, le voy a pasar un n. Y voy a decir print n. Print, y voy a definir, no, voy a definir un valor que es el que se va a ir imprimiendo, que va a partir en 0. A ver, déjame pensar cómo hacerlo. Voy a decir, m va a partir en 0. Y voy a imprimir, va a partir en 0. Y voy a imprimir m. Y voy a sumar 1 a m, es decir, m más igual 1. Y después voy a decir, si m es, es mayor que n, que es el parámetro máximo que dijimos, si queremos contar 60 segundos, n va a ser 60. Cuando sean iguales, le voy a poner más fácil de entender. Cuando sean iguales, o sea, cuando el m llegue a 60, voy a devolver. Se acabó el tiempo. El tiempo. Espérate. No, espérate, creo que este no lo podemos hacer con recursividad. Déjenme pensar cómo lo armaría. Parte de 0, print m, m más 1. Y le voy a decir, en otro caso, return cronómetro, pero de m. Entonces lo que va a hacer es que va a volver a correr el ciclo, pero con m, le va a sumar 1, m va a seguir siendo menor que n. Déjenme ver si funciona, no estoy tan seguro de si va a funcionar en este caso, porque creo que estoy tan seguro si se puede hacer con recursividad, pero probemos. No la ha definido, o sea, no la ha llamado, entonces ahora la tengo que llamar. Voy a decir cronómetro, quiero imprimir print cronómetro de, ya vamos a partir con 10. Si es que yo corro esto, debería funcionar. No, algo pasó, No, esto no se puede hacer, creo que esta no se puede, déjenme pensar cómo plantearla para que se pueda hacer con recursividad. Ya sé. Vamos a imprimir un m, le vamos a sumar 1. Vamos a decir while m es menor que n. Lo que voy a hacer es llamar a la función read. Espérate, return, si le pongo return cronómetro, debería, pero de
No, creo que con este caso no puedo hacer, fallé. Déjenme pensar qué otro ejemplo puedo darle de recursividad para que no se queden como con la... Ya vamos a hacer CF. Vamos a hacer el de factorial. Porque este yo lo hice con... Ah, espérense, déjenme ver. Uy. Déjenme ver cómo lo llamé acá. Recursividad. Denme un segundo. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Espérate, hay 7 en el chat. Voy a explicar de nuevo la lógica de recursividad. Bueno, Angelita, acabo de cachar que me mandaste ese mensaje. La lógica de recursividad es llamar a una función dentro de la misma función. Entonces, volver a llamar, volver a nombrar una función dentro de sí misma, para que se vuelva a correr un ciclo. Déjenme ver dónde yo usé recursividad en el Lab 4 para ver cómo lo planteé, para hacerle un ejercicio parecido. Ahora el Lab 3. Ya, vamos a hacer el de factorial nomás, que es lo mismo que les había mostrado. Recursividad. Supone que ahora estoy presentando pantalla, díganme si se ve de vuelta. Y ahí está. Recursividad. No, acá, recursiva. Este es el que estoy corriendo. Def, vamos a ponerle def factorial. Va a tener un n y vamos a decir, el factorial era muy parecido a la sumatoria. Vamos a definir un m es igual a n por n, ¿dónde pongo el asterisco? N por el factorial de n-1 y voy a devolver m, eso es lo que me va a retornar la función, y quiero que se corte cuando llegue a 1. Entonces, if n vale 1, voy a decirle return 1. Es muy parecido a la lógica sumatoria, pero si ahora yo quiero ponerle print factorial de un int input, lo que voy a hacer, print, si corro esto me va a hacer lo mismo, pero con el factorial en vez de la sumatoria. La misma lógica, pero... Espérate, dice que tengo un error, a ver. No, lo escribí mal. Print. Ahí está. Entonces, al correr esto, voy a ingresarle un número, por ejemplo, el factorial de 10, me va a calcular. Es el factorial de 10. Que es 10 por 9 por 8 por 7 por 6. Le pongo 100. No, le puse 1000 y me tira un error porque solo puede, por como para no gastar espacio y que no se darme un loop infinito, creo que el máximo son 1000. Pero por ejemplo acá le tiro el factorial de 500 y me lo calculó y es todo este número gigante. Entonces, como que es súper rápido para calcular. Díganme si tienen alguna otra... Tatán, pero ¿cómo haces para que siga corriendo al n-1? Ah, ya, mira. La lógica de este código es que tú voy a decir que un factorial, si yo tengo 5 factorial, se puede expresar como 5 por 4 factorial. Y el 4 factorial se puede expresar como 4 por 3 factorial. Y el 3 factorial es 3 por 2 factorial. Y eso es 2 por 1. 1 factorial es 1. Entonces, cuando tú ingresas un número acá, yo acá llamé a la función con un print y le puse factorial de un número entero. Ingresé el número entero. Si es que le ingreso 5, lo que voy a hacer es que en factorial, acá voy a ir a la definición de factorial, y yo tenía factorial de un n. Me va a reemplazar ese n por 5, que es el número que le ingresé. Si es que 5 es igual a 1, va a devolver eso. No es el caso, sigo. Voy a definir una variable m como n por el factorial de n-1. n-1 sería 4, que es lo que estamos diciendo, 4 factorial. Entonces, va a devolver eso, y lo que va a hacer es que va a acumular, va a decir 5 por el factorial de 4. Entonces después, cuando llama al factorial de 4, va a volver para acá y va a decir
Ya, le meto el 4. ¿Es igual que 1? No. Me va a quedar como n, que es 4, por el factorial de 3. Y así. Entonces se genera un ciclo hasta que llegamos al 1. Y cuando llegamos al 1, que es ahí, se corta, devuelve 1. Y si yo estoy imprimiendo el resultado de la función, voy a imprimir el factorial, que es el que se acumuló hasta entonces. ¿Cacharon? Bueno, yo creo hasta ahí estamos. ¿Tienen alguna duda así como que me puedan preguntar de materia? Porque eso puedo responder, porque así como dudas de las preguntas, o sea, como de los labs o de la tarea no puedo responderles, pero esto sí. Otra duda, ¿cómo se hace función dentro de otra función? Es que esto es función dentro de otra función. Esto es recursividad, es eso como por definición. Si no tienen ninguna otra duda, yo creo que ya estamos entonces.